Hola y bienvenidos, mi nombre es Camila y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este video en Adobe Rush. Increíble, ¿no? Es un video con magia de la edición inspirado en un video de Aidan Rowling. Genial. Lo primero que necesitamos son nuestros clips. Nuestro clip base no puede faltar. Necesitamos nuestra agua y también el sabor, por ejemplo, de fresa, de mango, de manzana, la que ustedes quieran. Nuestro café y nuestra leche. Recuerden que este es un proyecto creativo, así que pueden escoger las bebidas que quieran e incluso cambiar los envases para que sea más divertido. ¿Genial? Perfecto, luego nos vemos. Bye. Delicioso. Ahora es momento de sacar nuestro celular y ocupar Adobe Rush. En la parte de abajo encontramos un símbolo de más. Ahí vamos a añadir nuestros clips, carrete de la cámara. Las vamos a escoger de nuestro álbum Creator Challenge. ¿Listo? Lo seleccionamos y vamos a agregarle un título. Perfecto, vamos a crearlo, preparando los medios en curso. Genial, ahora tenemos aquí todos nuestros clips. Vamos a ir en la parte de abajo, encontramos nuestras herramientas. Vamos a darle al tercer icono y nos va a desplegar estas barras para que nosotros podamos sobreponer cada uno de nuestros clips. Vamos a buscar nuestro video base y vamos a arrastrarlo a la segunda línea. ¿Se dieron cuenta? Increíble. Vamos a moverlo al inicio de nuestro video. Ahora vamos, con ayuda de nuestros dos dedos, vamos a hacer zoom para que nuestra línea del tiempo sea mucho más grande. Ahí vemos cada uno de los clips. Vamos a buscar el primero, que es el del agua. Vamos a subirlo a nuestra tercera línea y vamos a llevarlo al inicio de nuestro clip. Tenemos que tener seleccionado el clip del agua. Le damos clic en transformar y nos deslizamos hasta el final. Y vemos que tenemos recortar inicio, recortar final. Vamos a seleccionarlo y vamos a empezar a recortar cubriendo nuestro vaso de palomitas. Si quieren también pueden agregarle un calcado en los bordes para que este se una mejor con el fondo. Todo depende de cómo ustedes lo quieran. Y ahora vamos a reproducirlo y ver qué pasa. Ok, se dan cuenta del último pop de Diego. El último golpe que da Diego acaba de cambiar nuestra bebida, así que vamos a cortar nuestro clip hasta ese punto. Recuerden que pueden hacer zoom con sus dos dedos para encontrar más a detalle el clip exacto. Y simplemente arrastramos el final. Ahora vamos a cambiar a nuestro segundo clip. Lo buscamos. Lo seleccionamos, lo arrastramos a esta tercera línea y lo llevamos al inicio. Ahora hacemos lo mismo con este clip. Lo seleccionamos, damos clic en transformar y vamos a recortar el inicio, el final, para tener solo el margen de nuestro vaso. Se ve increíble. Ahora ahí Cami vuelve a tocar y va a cambiar a otra bebida, así que vamos a seleccionarlo y vamos a cortarlo. También, si se les hace más fácil, encontramos el fragmento o el momento en el que damos y encontramos unas tijeras. Al darle clic, el video se corta y podemos borrar lo que nos sobra. Vamos a por el siguiente, en este caso va a ser leche. Nos pareció divertido poder cambiar también los frascos para darle un toque más interesante. Perfecto, coincide genial. Ahí está, vamos ahora a cambiar. Vamos a agregar nuestra nueva bebida, nuestra última. Este proceso lo hacemos con cada una de las bebidas que estamos cambiando.
Perfecto. Nuestro último corte y regresamos a nuestras palomitas. Perfecto. Ahora, solo para añadirle un plus a nuestro clip, queremos que se haga en bucle. Así que vamos a regresar y vamos a agregar por último nuestro clip del agua. Al lado de nuestras tijeras hay un icono de 2 cuadrados y un más. Le damos clic y acaba de duplicar nuestro clip. Genial, vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo al final. Genial. Ahora, si a ustedes también les gustaría, pueden añadir también un poco de corrección de color, algunos efectos, para que se vea increíble. Así que vamos a agregar algunos efectos y por último, vamos a exportarlo. En la parte de arriba, donde tenemos secuencia número 1, encontramos 3 iconos. Vamos a dar en el de en medio y a punto para exportar. Desde aquí también puedes compartirlo en las distintas redes sociales y recuerda que si lo haces, puedes arrobar a Moonmakers. Queremos ver sus proyectos, chicos. ¡Genial! Déjenos en los comentarios qué les pareció y si quieren más magia con Adobe Rush desde su bolsillo, dejen un pulgar arriba. Y suscríbanse si quieren más. Y compartan con sus amigos, eso les ayuda mucho. ¿Y qué vamos a aprender para la próxima? No sé, quizás que desaparezca. ¿Diego? ¡Diego! Ok, creo que iré a buscar a Diego. Pero muchas gracias por vernos y eso es todo. Bye. Diego, ¿dónde quedaste?